Bendiciones, bendiciones, abrazos cordiales para todos ustedes. Este fue el día que hizo el Señor. Ya estamos aquí en Nochecita desde Colombia. Hasta donde usted esté viendo esta palabra, esté conectado aquí con nosotros. Le mando un saludo fraternal. Eh, a lo mejor usted está viendo una transmisión nuestra por primera vez en su vida, pero déjeme decirle que no es coincidencia, sino que Dios lo tenía todo planeado, ¿sí? Quizá a lo mejor usted decidió ver esta predicación, quizá alguien se la mandó, alguien que le ama, alguien que se interesa por usted, y el principal es el Señor Jesucristo. Él tiene planes para con usted, Él tiene planes para con su vida, tiene propósitos que Él desea cumplir, ¿sí? De quizá todo lo que usted ha estado viviendo, ha estado mmm, pasando por momentos de difíciles, eh, Dios lo permitió, Dios, algo otras cosas, algunas cosas vinieron porque tenían que venir, algo otras usted mismo las permitió en su vida. Así que los únicos responsables de nuestro destino somos nosotros, a través de nuestras decisiones. Entonces, pero Dios tiene planes perfectos y Dios cambia la maldición en bendición. Dios convierte los desiertos, los convierte en manantiales. A su manera. Si usted le pide a Dios un árbol de naranjas, Dios se lo va a entregar. ¿Sí? Dios te lo va a entregar en forma de una pequeña semilla. Y de pronto como que miramos a Dios y Dios, esto no es lo mismo que yo te pedí un árbol de naranjas. Y Dios te va a decir, ahí lo tienes, pero te lo va a entregar en forma de semilla. Esa semilla se planta en la tierra, esa semilla muere y da fruto y llega a crecer, a ser un árbol de naranjas que da muchas, muchas, muchas naranjas. ¿Sí? Pero todo tiene un proceso. Nada de parte de Dios ocurre de buenas a primeras. Nada ocurre porque ocurrió. He escuchado personas que dicen que espere el de repente de Dios, ¿sí? Y nada ocurre de repente. Todo ocurre porque Dios tiene planes. Si usted es bendecido por el Señor es porque usted lo buscó, es porque usted peleó y reclamó esas promesas, pero también si usted ha recibido males, quizá usted y yo mismo no los buscamos. Por eso en esta noche quiero compartir una palabra y espero que Dios hable a su vida y esa palabra se llama cisternas rotas. Por eso le quiero saludar donde usted se esté conectando. Sé que esta palabra la comparten en muchos países. Nos escribe gente del Canadá, nos escribe gente de la Patagonia, Argentina, chilena. Nos escribe gente de Bolivia, nos escribe gente del Ecuador. Así que un abrazo cordial para los Estados Unidos, para México, para Guatemala, Costa Rica, donde nos han estado viendo últimamente también. No sé de qué otros lugares aquí en nuestro país también nos ven desde Barranquilla, comparten esta palabra gente de Pasto, gente de Cúcuta, nos ha estado viendo, gente de Manizales, de Medellín, hay mucha gente que se conecta, de algunos lugares del Cauca, hay hermanos en la fe que se conectan allí. Y por eso esta noche quiero compartir una palabra que se llama cisternas rotas. Así que un saludo cordial, esto es un tiempo de milagros, hay gente que me ha estado escribiendo cosas por las cuales hemos estado orando y gente recibiendo milagros. El otro día me escribió una hermana desde New Jersey, donde nos pidió orar por unas peticiones y me dijo algo que me gustó porque me decía, Pastor Sabú, es asombroso después de que le dije que orara por nosotros, por nuestra economía, Dios cómo comenzó a desatar economía sobre nuestra casa. Así que bueno, usamos principios bíblicos, usamos herramientas que la palabra nos da y la palabra nos dice que cuando estamos en Cristo, todo lo que desatemos en la tierra es desatado en los cielos, pero también todo lo que atemos en la tierra en el nombre de Jesús, entonces será atado en los cielos. Entonces quiero aquí irles saludando muy cordialmente
de donde usted se conecte. Si usted se conecta de una ciudad, de un lugar del extranjero, por favor escríbanos ahí en los comentarios del video desde dónde nos está viendo en este momento. Y vamos a hacer una breve oración y vamos a comenzar con esta palabra que quise compartir con ustedes, que se llama cisternas rotas. Quizá después de esta palabra usted va a decir, ay, ahora entiendo por qué me ocurrió tal cosa. A veces no sabemos de dónde vienen los males porque no sabemos que nosotros mismos los hemos suscitado, los hemos... dice la escritura que la maldición nunca viene sin causa, así que hoy se predica un evangelio muy rebajado, ¿sí? Un evangelio muy barato, pero Dios es mucho más grande que todo eso. Yo recuerdo como en un edificio donde vivíamos antes con mi esposa, al frente, en la otra calle, vendían leche. Yo recuerdo que vendían leche de cantina, y bueno, salía un carro de ahí a repartirla por varios. Yo pues afortunadamente nunca les compramos. Yo recuerdo que en una ocasión tenían una olla grande con leche. Entonces en el lavadero abrieron la llave del grifo y comenzaron para que estuviera llena eh, la olla hasta el borde de leche. Comenzaron a llenar más o menos la mitad como con agua. Entonces rebajaban la leche, era una leche de mala calidad porque era prácticamente agua. Entonces así ocurre con el Evangelio. Hay gente que lo ha estado rebajando, hay gente que predica un Evangelio donde le meten humanidad, donde le meten cosas terrenales, donde le meten su propia interpretación a las escrituras, un Evangelio sin arrepentimiento. Y es que se nos olvida que Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ahora hay mucha gente que cree en el Evangelio. Hoy en día es hasta popular en algunos países ser creyente, y hoy en día muchos dicen que son creyentes, que son cristianos, pero también pues actores, cantantes. Hay iglesias aquí en mi país donde son populares, y en estas iglesias van algunos actores, algunos cantantes, porque como que es cool ir a determinada iglesia, ¿sí? Pero en su vida pues llevan una vida normal, sin arrepentimiento. Así que hay gente que cree en el Evangelio, pero no se ha arrepentido de sus pecados, ¿sí? Entonces hoy quise titularle a este tema que quiero compartir con ustedes hoy, cisternas rotas. Vamos a orar y a ver de qué se trata este tema. Amado Dios, gracias te damos por cada persona que está conectada desde esta noche aquí, desde Cielos Abiertos en Bogotá, Señor, hasta lo último de la tierra con esta palabra, Señor. Sé que te agradezco por lo que tú nos vas a hablar, te agradezco que nos hagas poner los pies en la tierra y que sepamos quién eres tú. Como dice tu palabra, Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Santo, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por eso gracias te doy, danos sabiduría, danos entendimiento, danos revelación en el conocimiento de tu palabra, Padre, para que podamos expresarla en esta noche. Yo te agradezco y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Ok, quiero compartir una palabra que está por aquí en el libro de Jeremías, capítulo 2, profeta Jeremías, le decían el profeta llorón. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Estaba haciendo algo de frío en esta noche. Bueno, Jeremías 2:13 nos dice la palabra de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Qué tremendo versículo este. Ahora primero quiero contarles lo que es una cisterna. En la antigüedad pues no conocíamos como hoy los acueductos, por donde usted simplemente abre el grifo de su casa en la ducha y sale agua caliente o agua fría como usted lo desee. Pero pues no existían
acueductos así, así que habían unos recipientes grandes, muchas veces eran de cuero, ¿sí? De, entonces, unos recipientes grandes que cavaban en la tierra y los metían allí. Así que la boca de este recipiente quedaba a nivel de la tierra. ¿M? Entonces, y allí lo destapaban y allí guardaban el agua, ¿sí? Entonces podía durar meses allí, entonces el agua permanecía allí. Entonces, pero Jesús usa, usa una como hipérbole, Dios usa una enseñanza para hablarle al pueblo, porque Dios se compara como una fuente de agua viva. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ir a un nacimiento de algún río. ¿M? Aquí en mi país hay un río bueno, hay dos ríos que atraviesan, hay muchos ríos, pero hay dos ríos que atraviesan mi país de, no, de sur al norte. ¿M? Uno se llama el río Magdalena, que es el río más grande que atraviesa todo mi país, y el segundo río más grande es el río Cauca, ¿sí? Entonces, es, pasan por muchísimos departamentos y desembocan en el océano Atlántico, ¿sí? Entonces, Dios se compara a sí mismo como una fuente inagotable de agua, pero no cualquier agua, un agua que está viva, un agua que produce vida, un agua que produce resurrección, un agua que produce milagros, un agua que transforma, un agua que calma la sed. ¿M? Esa es la palabra, ¿sí? El Señor es la única agua que calma la sed que usted y yo hemos estado viviendo, ¿sí? Eh, eh, sabe que yo buscaba al Señor en todo lugar y nunca lo encontraba. Antes de conocerle a Él, yo buscaba la felicidad y había un vacío en mi corazón tan grande que nunca jamás nada ni nadie en esta tierra lo llenó. Solamente Él pudo entrar a mi corazón y llenarlo con una felicidad tan impresionante. Pero es que el Señor le dijo a la mujer samaritana, cuando le pidió agua para beber, ¿sí? El Señor le ofreció agua de vida a ella. Y ella le decía, pero Señor, no tienes de dónde sacar agua y de dónde, con qué sacarla y de dónde me piensas dar agua. ¿Sí? El Señor no le hablaba del agua física, sino de un agua que quita la sed para siempre. ¿M? Así que cuando Jesús te da de esa agua automáticamente te quita otra clase de sed. El deseo por el pecar, el vacío en el corazón tan grande que hay en el corazón del ser humano, se quita cuando Jesucristo entra, porque Él es un agua viva, un agua pura, un agua que transforma, pero su pueblo había pecado contra Él. ¿M? Y esta palabra se cumple en estos días, porque por eso quiero leerlo de nuevo, y como dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, estos recipientes que cavaban en tierra y los enterraban y allí depositaban el agua, eh, estaban rotos por un costado, por la parte de abajo, no retenían el agua, ¿sí? Así que lo que echaban allí se desperdiciaba al instante, pero ellos no sabían. Entonces el Señor está diciendo que en este tiempo, como nunca antes, hay gente que ha dejado a Dios. Hay gente que en medio de la pandemia dejó de asistir, dejó de buscar, eh, y son creyentes de casa, son creyentes de, mejor veámonos esta predicación por internet, pero no vayamos a la iglesia porque hay que cuidarnos, ¿sí? Y gente que dejó de congregarse, lugares que se cerraron, no sabe usted cuántos pastores tuvieron que cerrar muchos lugares porque no había cómo pagarlos, porque el pueblo de Dios dejó abandonado el templo, la casa del Señor, y como nunca antes se ha levantado un tiempo de apostasía contra el Señor. Es increíble, lo hablaba en el video pasado. En el video pasado hablábamos cómo en el mundo entero, como nunca antes, estamos en un tiempo de apostasía. ¿M? Dice la escritura que el Señor no vendría sin que hubiese el ministerio de la iniquidad
y se manifestara la apostasía. Eso está por allá en el libro de Tesalonicenses. Y bueno, ¿de qué se trata esto de la apostasía? Renegar de la fe, que la gente se iba a escandalizar en los últimos tiempos, se iba a escandalizar de Dios. Y creo que como nunca antes las cosas están al revés, ¿sí? Hoy en día, si usted quiere hacer lo bueno, va a ser perseguido. Si usted quiere hablar lo justo, va a ser perseguido. Hoy en día es popular quien se burle de Dios. Hoy en día es popular quien hable contra su palabra, contra su iglesia, ¿sí? Como nunca antes la iglesia del Señor está desprestigiada. Y eso es parte de la apostasía que habría de venir. Pero lo asombroso de esto es que gente que le sirvió al Señor tiempo atrás, hoy lo aborrecen y son enemigos de Dios, son enemigos de la fe. ¿Por qué? Porque ellos dejaron al Señor. Conozco gente que quizás se acercó a la iglesia en busca de un milagro y como no lo recibieron ni como ellos pensaban, ni en el tiempo que ellos pensaban, entonces abandonaron a Dios, abandonaron la iglesia y hoy en día son enemigos de Dios, son enemigos de la fe. A la iglesia llegó un caballero hace cierto tiempo y él, aunque estaba con una mujer casada, él, él comenzó a pedir, estaba viviendo con esta mujer que no era la que le pertenecía a él, era una mujer casada, la mujer se había separado de su esposo, aunque seguían casados, y cuando llegaron comenzamos a orar más bien por la restauración de aquel matrimonio. Este caballero se enojó porque él ya vivía con ella y se enojó contra Dios de por qué Dios no le permitía estar con aquella mujer y que él iba a la iglesia y que él oraba para que Dios le permitiera estar, ¿sí? Creo que hay gente que quiere ser creyente sin la palabra, ¿sí? Hay gente que quiere el favor de Dios pero no quiere los deberes que implica de seguir al Señor. Hay gente que quiere ver los milagros pero que nunca se les hable de arrepentimiento, pero que nunca se les hable de compromiso, pero que nunca se les hable de convertirse al Señor con todo el corazón, ¿sí? Y creo que estamos en tiempos tan angustiosos, tan valiosos, en tiempos tan importantes, donde el corazón de muchos se ha endurecido tanto en contra del Señor. Y mencionaba un presidente de un país centroamericano, como este presidente habla a favor de Dios, habla pro vida, habla del matrimonio heterosexual como lo hizo Dios, hombre y mujer, habla de no al aborto, habla de justicia, habla contra la corrupción y inmediatamente entes internacionales se levantaron en contra de él, están haciendo un complot para quitarlo a él del poder porque no corresponde a las políticas internacionales, no corresponde, sí, porque hoy en día entre más perverso, entre más pervertido se sea, más popular eres, ¿sí? Plataformas de videos, ¿sí? Como, bueno, hay varias plataformas de videos, ¿no? Que no quiero mencionar sus nombres, donde su contenido es altamente sexual, de perversión, entre más perverso se hable, más seguidores se tiene. Y hay gente que solamente se dedica a esto porque eso ahora no solamente le da rienda suelta a sus pasiones, sino que aparte les produce dinero, ¿sí? Entonces creo que como pero si alguien se levantara en una plataforma de estas, hablar de Dios, hablar de cosas que le agraden al cielo, eso enseguida no va, ya no tendrá éxito. Yo no sé, pero el creador original de los Simpson se convirtió a Jesucristo. Yo no sé si usted sabía eso, unos años atrás, ¿sí? Pero el creador original se convirtió a Jesucristo y sabe que por algunas semanas comenzó a producir un programa con un Bart Simpson donde oraba, donde era obediente a sus padres, donde no se burlaba de ellos. Y sabe que hubo más de 100.000 cartas, muchísimos mensajes a la cadena televisiva que lo transmitía, que lo producía,
diciéndole que era ridículo, que no querían esa clase, sí, no querían un Bart Simpson que agradara, que orara por los alimentos, sino que querían el irreverente, el que se burlaba de sus padres, ¿sí? Entonces se dice que el creador original vendió los derechos y renunció a esto, ¿sí? Entonces, porque es un programa muy popular donde se acude a la blasfemia, ¿sí? Se acude a los chistes grotescos en contra de Dios, a la perversión, se ridiculiza la vida eterna, se ridiculiza la palabra de Dios, se hace ver que el justo, que el que le quiere agradar a Dios es el tonto, es el estúpido, apartado de la sociedad. Entonces, y entre más degenerado se sea hoy, más popular se es. Estamos en una sociedad donde dice la palabra donde dice el Señor que hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces estamos en una sociedad donde pronto verá manifestaciones de Dios, en juicios, en cosas que el mundo, mire, el mundo tiene que prepararse para cosas que nunca ha visto, ¿sí? El mundo tiene que prepararse porque en poco tiempo los juicios de Dios van a ser desatados sobre la tierra, ¿sí? Esta mañana estaba orando en la iglesia, estábamos orando al Señor y cuando comenzamos a orar, no sé, Dios me puso a orar fuertemente para que Dios nos guardara aquí en Sudamérica, para que Dios nos guardara y guardara a su pueblo, a los que lo buscan en caso de un terremoto. No sé, Dios me puso a orar por eso esta mañana, pero ningún país está exento de que esto ocurra, ¿sí? Como nunca antes la gente se ha vuelto en contra de Dios, como nunca antes la gente exige los derechos, pero para mal, ¿sí? Y yo no sé por qué solamente exigen sus derechos las feministas, los que están a favor del aborto, los que están a favor del matrimonio igualitario, pero ¿por qué no salimos a marchar los que defendemos la familia, los que defendemos el matrimonio entre hombre y mujer, los que estamos en contra del aborto, ¿sí? Porque cuando ellos quieren marchar, los oprimen, los persiguen, los exterminan. Entonces estamos en un tiempo donde esta profecía de Jeremías 2:13 se cumplirá como nunca, ¿sí? Porque dice que Dios, que dos males halló en su pueblo. Fíjese que aquí no habla del mundo, sino que está hablando en su pueblo. Un pueblo que se está vendiendo a lo que el mundo piensa. Un pueblo que se está vendiendo a lo que el mundo ofrece. Y el Señor claramente dice que no nos conformemos a los deseos de este siglo, sino que nos renovemos sino que seamos transformados conforme a la renovación de nuestra mente, ¿sí? Así que hay cosas que el mundo quiere ofrecerte que no vienen de Dios. Hablaba con una madre cristiana donde su hijo tenía tendencias homosexuales, afeminados, y entonces le hacían bullying en el colegio, y cuando ella fue citada por los directores de la institución, entonces enseguida le llamaron un psicólogo para hacer que la mamá aceptara todo lo que estaba pasando en la vida de su hijo, para decirle que estaba bien, que no fuera una madre retrógrada, y le hicieron que prácticamente la iban a denunciar ante las autoridades si ella no hacía esto, que ella tenía que adaptarse a lo que su hijo estaba viviendo. Pero ¿sabe que eso no es lo que la Biblia dice? No es eso lo que la Escritura dice, ya que el Señor vino delante de Lot, el sobrino de Abraham, y le anunció acerca de la destrucción que venía sobre Sodoma y sobre Gomorra y esta gran llanura que son 5 ciudades. Dios le anunció y Dios le decía, mira, por la maldad de esta sociedad es que yo los voy a destruir, ¿sí? Entonces Job abiertamente hablaba la palabra de Dios y Job fue perseguido. A Job quisieron hacerle daño simplemente porque él no aprobaba la conducta de una sociedad pervertida contra Dios.
¿Y qué hizo Dios? Dios sacó a su siervo, Dios sacó su siervo Lot de aquella ciudad y enseguida desató sus juicios sobre ella. Y es lo que Dios está a punto de hacer. Dios va a arrebatar a su pueblo, Dios va a levantar a su pueblo, pero inmediatamente que Dios levante su pueblo, va a desatar su ira sobre las naciones. ¿Sobre cuáles naciones? Las naciones que le dieron la espalda a él, las naciones que se volvieron en contra de Dios. El pueblo que un día aclamaba a Dios, pero que después gritaba, crucifícale, crucifícale. Así que algo que me ministraba el Espíritu Santo hace un tiempo fue algo que me asombró, y es que Dios envió a su único hijo para que muriera por la humanidad. Escúchame bien. Y Jesús mismo tomó su vida, ofreció su vida para después volverla a tomar. Pero cuando Jesús entregó su vida por los pecados de todos nosotros, escúchame bien, ahora en este tiempo Dios el Padre le va a cobrar la sangre de su Hijo Jesucristo a las naciones. ¿Pero a quiénes? ¿A cuáles naciones? A los que nunca se quisieron volver al Señor. Así que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ahí la Biblia dice a gritos que el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, pero una sentencia de muerte para los que no creen, para los que se levantaron en contra de su palabra. Y la gente que no quiere seguir al Señor, la Biblia dice que Dios endureció sus propios corazones para que ellos crean a la mentira y para que sean condenados. Así que la sociedad de Sodoma, la sociedad sodomita, es una sociedad como la que en la cual pertenecemos hoy en día, ¿sí? Mire, es tan ridículo que si ven a una madre amamantando su bebé, la gente se escandalizaba por eso. Si la gente decía que era absurdo que la mamá a lo mejor al aire libre estuviera amamantando su bebé, porque eso era como una contaminación visual, y que eso alarmaba a la gente y que eso era ofensivo para otros. Pero ver dos mujeres besándose no, o quizá ver dos hombres tomados de la mano, eso la sociedad moderna nos quiere meter, obligarnos a que nosotros aceptemos todo eso. Escúchame bien. Y por eso inmediatamente cuando Dios saca a Lot de la ciudad de Sodoma, el Señor le decía, dice que los ángeles le apresuraban para que saliera. Escúcheme bien, el Señor está apresurando su pueblo, está apresurando, está alimentando, el Señor está animando al que está desanimado, el Señor está animando al que no, al que dejó de creer en Él, para que se afirme, para que lo que ande cojo se afirme en el camino, porque el Señor viene pronto. Así que, mire, para nadie es un secreto que todas las señales se han estado cumpliendo, para nadie es un secreto que hay profecías que se están cumpliendo cada día de forma asombrosa frente a nuestras narices, y todo anuncia que el Señor Jesucristo viene. Las naciones se están preparando a pasos agigantados para darle la bienvenida al hijo de perdición, al hombre de pecado, al hijo de Satanás, que se va a sentar en el templo del Señor haciéndose pasar por Dios, y desde ahí gobernará todo el mundo y gobernará a todo aquel que nunca quiso seguir a Jesucristo. Así que el que no siga a Jesucristo y el que no escuchó las palabras del Señor de señores, va a escuchar a ese ministro de iniquidad, a ese hijo de perdición, que va a engañar al mundo entero, que se va a hacer pasar por el Mesías, que se va a hacer pasar por el Salvador. ¿Y sabe usted qué hará la gente en aquellos días? El Señor me mostraba cómo cristianos que se queden para el arrebatamiento, el Señor me mostraba muchos creyentes de estos cómo tomaban sus Biblias, cómo rompían sus Biblias, cómo las pisoteaban, gente que va a ser engañada por el anticristo, y gente que iba a decir, mire, yo nunca escuché a Jesús, yo nunca lo vi. El pastor, el predicador, sí decía que Dios le hablaba, pero a mí yo nunca lo vi, él a mí nunca me habló, ¿sí?
Así que el Mesías y el Salvador es aquel hombre que está allá. ¿Y saben por qué? Porque este hombre va a ser asesinado a la vista de todos, ¿sí? Y este hombre, o más bien a la vista de todos también, este hombre va a resucitar de entre los muertos. Y el mundo entero le va a entregar su poder, su gobierno, sus riquezas, y el mundo entero se postrará delante de él. Escúcheme, ¿quién no se va a postrar ante un hombre que se levante de entre los muertos? Ante un hombre que resucite, un hombre que después de 3 días de muertos resucite y se autoproclame como Dios. Y la gente va a decir, los judíos van a decir, este es el Mesías que Israel estaba esperando. Y los creyentes en Jesucristo que se habrán quedado para el arrebatamiento, ellos mismos romperán sus Biblias y dirán, fuimos engañados todo el tiempo. Se nos dijo que Jesucristo era el Salvador, pero es mentira. El Salvador es aquel hombre, aquel líder mundial. ¿Usted se imagina cómo será engañado el mundo entero para que la gente haga esto? Y entonces, por eso dice que mucha gente que hoy sigue al Señor, cuando se queden para el arrebatamiento, le van a dar la espalda al Salvador, ¿sí? Y si mucha gente se la está dando hoy, mire, simplemente gente que no está siendo perseguida, gente que no está siendo perseguida por su fe, como en otros países, simplemente gente que como la iglesia estuvo cerrada, simplemente ya no volvió, estando encerrados en casa, volvieron a sus pecados antiguos. Al volver, al volver a sus pecados antiguos, sus hábitos pecaminosos regresaron de nuevo. Los demonios que había en ellos, que el Señor había expulsado, regresaron con 7 espíritus peores. Y ahora moran en estos creyentes. Por eso hay gente que se levanta en contra de Dios. Hay pastores que están apartados de Dios. Hay ministros que ahora son apartados haciendo lo malo contra Dios. Así que un saludo para todos aquellos que están por aquí colocando sus comentarios. Por aquí desde Tabasco, un saludo, bendiciones a todos. Desde Bolivia, por aquí está, veo conectado a nuestro pastor y querido amigo siervo del Señor Raimundo Ramos. Allá en La Paz, un saludo cordial. Desde los Estados Unidos, por aquí veo a mi hermano Jesse González, un saludo cordial. Así que, bueno, estamos compartiendo la palabra de Dios, de las cosas tan impresionantes que el Señor va a hacer en este tiempo. Escúcheme, no sé si usted ha notado, pero casi todos los volcanes del mundo están en actividad sísmica en este tiempo. Dios los ha despertado. Dios está despertando la creación. Dios va a usar la creación para castigar a las criaturas que han pecado contra Dios. ¿Sí? La Biblia dice que si hasta en sus ángeles el Señor encontró mancha y dice que no nos quiso perdonar, ¿cómo será y cómo Dios no perdonará a aquel que rechace a su Hijo Jesucristo? Así que estamos en tiempos peligrosísimos, angustiosos, donde estamos viendo profecías cumplirse cada instante y cada momento. El Fondo Monetario Internacional está planeando y con muchos gobiernos cómo controlar la riqueza del mundo entero, ¿sí? Se están planeando quitarle, que la gente ya no tenga libertad económica, ¿sí? Que ya como si usted trabaja, usted tiene derecho a recibir y por el esfuerzo que usted tiene, pero en un futuro planean controlar toda la economía. Que ya no haya gente que gane en dólares, otros en euros, otros en pesos, qué sé yo, en rublas, sino que ahora quieren controlar toda la economía, que el ingeniero y que el barrendero ganen igual, que el médico, que el forense y que el arquitecto, todo el mundo gana igual, y donde los gobiernos le entreguen una cierta participación, donde el gobierno quiere controlar quién vive en casas, quiere controlar los carros, así como en Cuba, como ocurre en Cuba, que la gente no es dueño de nada, ¿sí? El gobierno lo maneja todo y le da a quien quiere. Ese es el futuro económico para el mundo en los años que se vienen.
¿sí? Donde usted ya no tendrá derecho a vivir, ¿sí? De lo que gana, sino que el gobierno le entregará, así que todos los gobiernos se están preparando para entregarle su poderío a un futuro líder mundial que se va a levantar contra Dios. Dice que hablará cosas contra el Dios de los cielos y dice que perseguirá al pueblo del Señor, dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero ¿sabe por qué está pasando todo eso? Porque la gente ya no quiere buscar al Señor, porque la gente se ha vuelto en contra de Dios. La pregunta es, ¿está usted preparado para ese tiempo de angustia que se viene? Un tiempo donde, según la escritura, dejará de llover durante 3 años y medio en la tierra. ¿Usted se imagina lo que ocurriría si dejase de llover durante 3 años y medio en toda la tierra? ¿Se imagina lo que pasaría con los cultivos, con las frutas que nosotros comemos, con todo lo que hacemos? Así que el mundo como usted y yo lo conocemos está pronto por cambiar para siempre, ¿sí? De hecho, si usted nota, esto de la vacuna es un ensayo mundial, es un experimento de cómo van a controlar al mundo entero. Ya para los próximos viajes que hacemos no nos van a dejar salir porque si no tenemos la vacuna, ¿sí? Entonces, donde se está preparando para monopolizar y para controlar el mundo entero. Así que créame que el mundo como lo conocemos está cambiando y ya a lo mejor no va a regresar a su normalidad, ¿sí? Eh, Todo está listo, ¿sí? Los gobiernos del mundo se están preparando para la futura guerra que se viene. Gente está buscando cómo salir de sus cosas, gente está buscando, hay gente que ya, ricos en muchas partes del mundo, tienen algunos chips insertados en su cuerpo, ¿m? Donde con esto compran, con esto viajan, ¿sí? Donde hace unos años aquí en Colombia se le iba a insertar a algunos ricos en caso de secuestro, en caso de que ya supieran dónde los tenían, ¿sí? Pero todo esto apunta a lo nuevo que se viene para el mundo entero. Yo no sé si yo estoy preparado para todo eso, pero yo no quiero estar allí, yo no quiero estar presente, ¿sí? Por eso quiero esforzarme por buscar a Dios, por eso quiero esforzarme por agradarle a Él, porque es tiempo de que dejemos de criticarnos entre ministerios, de que dejemos de señalarnos, es tiempo de que nos humillemos ante el Señor. Hoy orábamos en la madrugada en la iglesia y un versículo que Dios pone en mi corazón, ¿sí? Que Dios, que le pidiéramos al Señor para que fuéramos dignos de escapar de la ira venidera. Así que viene una ira venidera sobre las naciones, sobre los países, viene más guerras, mi querido hermano, vienen hambrunas, viene control de la economía mundial, viene una persecución contra los que buscan la justicia, el que hable lo bueno será perseguido, el que hable en contra de las leyes modernas que el mundo, de una agenda, lo que va en contra de la agenda global. ¿Y cuál es la agenda global? ¿Sí? Persecución, restricción, control de la economía mundial, una dictadura mundial se avecina sobre los próximos años en el mundo entero. Una dictadura donde el anticristo mandará para que la gente, se le prohibirá a todo el mundo que crea en Dios, ¿sí? Se le prohibirá a todo el mundo que hable de Dios y la gente solamente podrá adorar al nuevo líder mundial que se avecina, ¿sí? Entonces, y yo le pregunto, ¿y usted todavía juega a ser cristiano? ¿Y usted todavía juega a sí voy a la iglesia, no voy? ¿Será que me convierto? ¿Será que dejo en la amante que tengo? ¿O será que la mantengo ahí? ¿Eh? Escúchame, el hecho de que Dios no le haya revelado a alguien no significa que a lo mejor a la iglesia donde tú vas son tontos y nadie se da cuenta. No, es que Dios espera a ver si quizá te arrepientes, ¿sí? Si no te arrepientes ahora, escúchame, el mismo Señor va a permitir que un poder engañoso endurezca el corazón de millones de personas. Por eso, todos aquellos, dice la Escritura, por allí por Tesalonicenses, dice, y por cuanto no creyeron a la verdad,
Dios les envió un poder engañoso a fin de que crean a la mentira, dice, y sean condenados. Así que Dios quiere que tú creas en Él, pero también se va a irar contra los que no creyeron, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para sanidad, para restauración, para prosperidad, para todo aquel que crea en Él, ¿sí? Pero la justicia de Dios es por la fe. Si tú crees hoy en Jesucristo, si le entregas tu vida y te alejas de ese pecado, entonces el Señor va a tener misericordia de toda tu casa. Pero si te endureces, tu casa se va a endurecer, ¿sí? Hay gente que me está viendo y quizás son los únicos creyentes. Yo te pregunto, ¿y si te apartas del Señor, qué pasará con tu casa? ¿Eh? Si por causa tuya por ahí va a entrar el Evangelio. Recuerda que cuando Saqueo le dijo el Señor le dijo que descendiera del árbol, Jesús le dijo, es necesario que hoy more en tu casa. Y cuando Jesús entró, Saqueo fue movido por el Señor al arrepentimiento por el Espíritu de Dios, pero Jesús le dijo, hoy la salvación ha entrado a tu casa. Pero yo pregunto, ¿y si Saqueo le dice, no creo en eso? A lo mejor él y toda su casa se hubiera perdido. Así que por favor, es tiempo de que usted la cisterna rota que cavó la deje y se vuelva la fuente de agua de vida. Escúcheme, hay gente que está creyendo más en la vacuna que en el Señor. ¿Sí? Una mujer aquí en Colombia lloraba, una mujer que no conoce al Señor, ella lloraba y me cuentan cómo esta mujer se arrodillaba y decía, Dios mío, ya viene la vacuna, ella se arrodillaba y cuando veía noticias aquí nacionales, el primer avión que llegó con vacunas el año pasado, esta mujer se arrodillaba, Dios mío, la vacuna. Sabe que cuando le tocó su turno en la vacuna a ella vio la vacuna como su salvación, vio la vacuna como la salida, como el volver a la normalidad y, y sabe que esto no agradó al Señor, ¿sí? Porque unas 2 o 3 semanas después del día que la vacunaron, ahora ella estaba muy bien, pero unas 2 o 3 semanas después de que la vacunaron, esta mujer muere por el virus del COVID-19, ¿sí? Por eso dice el Señor, dos pecados o dos cosas ha hecho este pueblo, ¿sí? Dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Así que a lo mejor muchas veces le predicaron y no, pero mira, allí está su salvación. Y fue corriendo y resulta que su salvación resultó ser su peor destrucción. Dejó la fuente de agua viva y cavó una cisterna rota para él. Mire el punto de comparación tan grave y tan grande que hace el Señor. Mire, hay naciones que le dieron la espalda al Señor. Hace unas semanas atrás, en México es un país que amo mucho, tengo muchos amigos allá, donde pronto vamos a visitarlo de nuevo, antes que se acabe este año, pero mire lo curioso, México aprueba el aborto, es despenalizado en su totalidad el aborto, cualquiera que quiera abortar es aprobado por el gobierno. ¿Y no les parece a ustedes curioso? No sé si usted notó cómo ese mismo día tembló en este país. ¿Sí? Así que, mire, Dios desde los cielos mostrando su desaprobación, ¿sí? Quizá gobernantes impíos, pagados por quién sabe quién, patrocinados por otros, eh, dieron su voto para que en este país el aborto fuera despenalizado, y mire cómo ese mismo día tiembla. Dios, así que ellos dijeron que sí, pero Dios dijo no. ¿Y sabe qué dijo Dios? Por cuanto ustedes se han levantado contra mí, entonces cuando ustedes clamen, yo no los escucharé. Mire, cuando venga la calamidad sobre aquel que ha rechazado a Dios, ¿sí? Yo no sé cómo van a terminar estos, no sé si fueron congresistas, diputados, no sé quiénes dieron el voto para que en este país el aborto fuera despenalizado. Pero estoy seguro que Dios le va a responder a ellos como se merecen. ¿Sabe qué dice la Biblia?
Dios dijo no, no matarás. Por eso este país con esta resolución que tomó, dejaron a Dios que es fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, ¿sí? Así que en los Estados Unidos un congresista de los que apoyó y promulgó y sacó adelante una ley que decía que los padres no podían corregir a sus hijos, ¿sí? Este hombre, un padre de 3 hijos, 2 de sus hijos varones se suicidaron uno tras del otro. Mire qué desgracia, una desgracia visitó a esta familia, porque es que Dios dijo, yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que mi nación ha cometido pecados contra Dios, mi nación ha aprobado leyes que van en contra de la palabra del Señor, ¿sí? Pero una nación que deje a Dios, una nación que se olvide de Dios, es una nación que Dios entrega al juicio, ¿sí? Por eso la gente se endurece más, la gente cuando ve los juicios en vez de arrepentirse, que es lo que Dios quiere, la gente se endurece más y más en contra de Dios. Así que es un tiempo peligroso para los países, es un tiempo peligroso para las naciones y es un tiempo peligroso para las familias. Quiere que su familia sea guardada en este tiempo de crisis. Mire, yo le voy a decir algo por el Espíritu. No me creo profeta, pero yo veo terremotos que van a ocurrir pronto, ¿sí? No me diga dónde, no, no podría decirle, pero yo veo terremotos que van a ocurrir, ¿sí? Y por eso hoy de rodillas le orábamos al Señor, guarda nuestra casa, guarda nuestra familia. Así que si usted hace lo recto y lo correcto, si se vuelve a Dios, Dios lo va a guardar a usted y a toda su casa. Pero si usted se vuelve en contra de Dios, mire cómo la palabra para allá en Mateo 7 nos habla de los 2 cimientos. Dice que Dios comparará a aquel que escuchó sus palabras y las guardó. Dice que Dios lo comparará a aquel que edificó su casa sobre la roca. Y dice que vinieron ríos, dice que soplaron vientos, dice que vino la lluvia y dice que dieron con fuerza contra aquella casa. Y dice que no cayó porque esta casa estaba fundada sobre la roca. ¿Eh? Pero la Biblia dice que Dios comparará a un hombre insensato, aquel que escuchó su palabra, pero no la guardó, pero no la hizo. Dice que Dios le comparará a un hombre insensato que fundó su casa y edificó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y soplaron vientos y vino la lluvia y dieron con fuerza, con ímpetu contra aquella casa. Pero ¿sabes cuáles son los ríos? Los ríos, los vientos, las lluvias son tribulaciones, angustias que vienen sobre el mundo. Esta semana se me escapa el país, como mostraban en imágenes, en video, como un volcán que hizo erupción se llevaba, arrasaba con todo a su paso. Eso significan los ríos, los vientos, la lluvia, las tempestades. Así que tempestades, el mundo está viendo y está a punto de vivir más. La pregunta es, ¿su casa y la mía están fundadas sobre la roca o están fundadas sobre la arena? Miren, muchos creyentes, pastores, muchos siervos del Señor cayeron graves en este tiempo del COVID y a muchísimos Dios los guardó. Con aquellos que el Señor ya tenía un plan y muchos volaron con el Señor y partieron a la eternidad. Pero muchos que se apartaron de Dios, muchos que le dieron la espalda a Dios y vivían sus vidas apartadas de Él, vino esta tempestad del COVID, vino esta tormenta del COVID y los arrasó a todos. ¿Por qué? Porque su casa no estaba fundada sobre la roca. Así que es tiempo para que usted y yo nos volvamos al Señor con todo el corazón. Es tiempo para que usted y yo lo busquemos a Él y nos arrepintamos y nos consagremos al Señor. ¿Sí? Dios manda que le sirvas a Él con todo el corazón. Dios manda que guarde su palabra. Dios demanda de ti y de mí que nos arrepintamos de todo corazón. Si nos arrepentimos, Dios va a venir y nos va a visitar para bien.
Pero si no nos arrepentimos, Dios va a venir y nos va a visitar para mal. Porque la Biblia dice que la ira de Dios está sobre la casa del impío todos los días. Dice la Biblia que Dios está airado con el impío todos los días. Si tú eres una persona que se apartó de Dios, ¿sí? Creo que es el Salmo 18, si no estoy mal, dice que los que se apartaron de Dios, los que se olvidaron de Dios, ¿sí? Dice que ellos serán trasladados al Seol. Así que por favor, que por culpa de tu cónyuge no te alejes del Señor. Escúchame, si tu esposo, si tu esposa te está poniendo de que o Dios o él o ella, pues tú ya sabes a quién escoger. Escoge al Señor primeramente. Yo conozco gente que dejó al Señor. Por eso dice, este pueblo ha cometido en dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Hay gente que su cónyuge, su no, hasta por el novio, le dijo, no, o tu Dios o yo, ¿sí? Entonces escoge al Señor, ¿sí? Si escoges a tu cónyuge, a tu novio, a tu trabajo por el Señor, o tu estudio, quizá la cisterna rota es tu estudio, quizá has dejado de servir al Señor y ya no tienes tiempo para Él, porque estás ocupado en tus estudios, en tus cosas, y primero están las labores de la casa. Hay gente que no va a buscar al Señor porque tiene que hacer tareas con sus hijos, porque tiene que lavar la ropa. No puedo ir a la iglesia porque es que hay mucho traste sucio en mi casa. Alguien me decía a mí, no, pastor, es que como trabajamos toda la semana, la casa se desordena, toda la ropa, toda la loza, los trastes están sucios, entonces yo mejor aprovecho el domingo, escúchame bien y acuérdate de Marta, ¿sí? Acuérdate que María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra y Marta le dio pena porque cuando Jesús llegó era de mañana y no había arreglado la casa y Marta se le ocurriendo arreglar la casa, ¿sí? Y se enojó con su hermana María porque no le ayudaba. Y entonces como que la acusó delante del Señor, pero Señor, mira que mi hermana no me ayuda a hacer nada, ¿sí? Y ella ahí sentadota y yo aquí haciendo el oficio. El Señor le dijo, pero es que Marta, estás envuelta con tus cosas, con tus ollas sucias, con tu ropa sucia. Escúchame, que no dejes al Señor, ni dejes de buscarlo por hacer tareas del colegio, o por lavar la ropa, o por tener que hacer de comer. Escúchame bien, porque cuando Jesús venga, mucha gente se va a quedar. Cuando Jesús venga, mucha gente prefirió su casa que al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y no con esto estoy diciendo que dejes tu casa sucia, que dejes tu casa descuidada. Estoy diciendo que hay que darle, así que si tú primero te congregas, tú primero buscas al Señor, ¿m? Y llegas a tu casa y enseguida arreglas lo que tienes que arreglar. Es que el Señor dijo, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero si en su casa hay mucho que hacer, mejor primero su casa. No. Escúchame, primero está Dios. ¿Sí? Si te van a echar del trabajo por causa de seguir al Señor, escúchame, primero es Dios que tu trabajo. ¿Sí? Porque este pueblo cavó para sí cisterna rota, así que es una cisterna rota que no sirve para nada. Si tú dejas al Señor por un trabajo, te vas a quedar sin trabajo. Y aunque en tu trabajo ganes demasiado, mira, no te va a alcanzar para nada, el dinero se va a esfumar porque Dios no está bendiciendo lo que tú haces. Así que mejor trabaja con la bendición del Señor. Eh, Hoy no compartí una palabra como tal, fue una reflexión y quiero orar para terminar en esta noche. Espero que esta palabrita, espero que esta reflexión sirva porque, escúchame bien, y yo quiero terminar con esto, lo que la Biblia dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Mucha gente que no lo quiere buscar hoy o que no tiene tiempo para buscar al Señor, cuando quieran buscarlo, ya será demasiado tarde, ya se habrá acabado el tiempo. ¿Sí? Así que si te quieres hoy volver al Señor, si te quieres reconciliar con el Señor, entonces escríbenos allí, mándanos un mensaje, queremos orar por tu vida, queremos orar por aquel que ha pecado contra Dios y se alejó
de Cristo, pero hoy es tiempo para que regreses a Él. Mira, el Señor, como le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra y por esta corta reflexión que hemos compartido con mis hermanos en las naciones. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por sus vidas. Amén, Señor, y amén. Buenas noches. Chao, chao. Hasta un próximo video.